Todo lo que es enigmático e inexplicable siempre suele atraernos, y para nuestro deleite el mundo está lleno de estos misterios que despiertan hipótesis y teorías de toda índole, algunas muy descabelladas y otras bastante probables, pero al no ser científicamente comprobadas siguen generando curiosidad y entusiastas especulaciones. Yo me pregunto, ¿qué podría ser esto que se ha visto hace unos cuantos días? Que me parece tanto algo que se vio en el siglo XIV, cuando las grandes potencias ni siquiera existían como naciones. Es extraño, muy extraño. Ya hemos hablado en anteriores ediciones de extraño, muy extraño, entre otras cosas de las abducciones, del Área 51, de las mutilaciones de ganado, de la Atlántida, de los estigmas, las psicofonías y de lugares habitados por fantasmas. Tengo fotos y videos de fantasmas que literalmente han dado la vuelta al mundo y que se han exhibido en todas las grandes cadenas de televisión y que han pasado todas las auditorías. Hoy, en 10, hablaremos de una de las conspiraciones más comentadas en el mundo, de extrañas criaturas alienígenas que se hallan entre nosotros y se han apoderado del planeta ocupando cargos estratégicos, de seres del más allá que deambulan por una mansión, de un nuevo vestigio en uno de los lugares más inhóspitos del mundo, de la probabilidad de ser nosotros mismos en otros universos y de muchos otros temas que siguen generando controversia y asombro, pues a pesar de los años y los avances tecnológicos y científicos, siguen siendo inexplicables. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a 10. Hoy vamos a hablar acerca de estas historias que son absolutamente extrañas, curiosas, raras y que nosotros ponemos a su disposición cada cierto tiempo. Así es, bienvenidos a Extraño, muy extraño, séptima parte. Adelante. El hombre siempre ha estado obsesionado con viajar a través del tiempo. Esto lo ha manifestado en la literatura, la pintura, el cine y recientemente en Internet. La ciencia ficción es el género que más ha alimentado este anhelo de ir al pasado o al futuro, pero hay quienes están convencidos que los viajeros en el tiempo están entre nosotros. Este convencimiento los ha llevado a escudriñar en cualquier cosa que parezca meramente sospechosa, y prueba de ello son los siguientes videos en los que se ven personas supuestamente hablando por celular en el pasado. El primero es un video incluido en los extras del DVD de la película El Circo de 1928 de Charles Chaplin, en el que se ve a una mujer que camina sosteniendo un objeto cerca de su oído. Obviamente en ese entonces no se había inventado el celular ni los walkie-talkies. Otro video que circula mucho por internet es el de este film de 1937, en el que una mujer baja las escaleras sosteniendo algo pegado a su oreja, o este otro del 38, también de otra chica que habla animadamente sosteniendo un objeto que mantiene a la altura de su oreja. Todos estos videos circulan por internet como pruebas de la existencia de viajeros en el tiempo, mientras otros dicen que se tratarían de aparatos para escuchar mejor. No sabemos qué sostienen estas mujeres, pero resulta poco creíble que estén hablando por celular en épocas en las que no existían antenas que permitieran la retransmisión de la señal de telefonía móvil. Aún así, quienes defienden esta teoría sostienen que estos aparatos podrían ser de épocas en las que la transmisión es posible sin las antenas. Pero no solamente estos videos causan polémica. Personalidades famosas como John Travolta han sido señaladas como viajeros en el tiempo al compararlas con fotografías antiguas de personas muy similares. Lo mismo ha sucedido con los actores Nicolas Cage, Keanu Reeves, Justin Timberlake y muchos otros. Y ciertamente los parecidos en algunos casos son sorprendentes. Pero mucho más curioso es un busto egipcio de piedra caliza de 3.000 años de antigüedad, cuyo parecido con Michael Jackson ha generado que cientos de personas visiten el Museo de Chicago en una especie de peregrinación en honor a su ídolo, y muchos lleguen a afirmar que se trata de un viajero en el tiempo o de una reencarnación. ¿Será posible viajar en el tiempo? Los científicos dicen que por ahora no, pero que en el futuro, no sabemos cuán lejano, esto podría ser una realidad. Por lo pronto ya se registran avances en lo que a teletransportación se refiere, y estos podrían ser los primeros pasos que nos dirijan a un futuro viaje en el tiempo. De ser así, ¿podrían personas del futuro estarnos visitando? El caso de un sujeto llamado Andrew Carlson, que supuestamente fue capturado en el 2003, también circula en la web. Según se dice, este hombre fue arrestado por el FBI
por haber invertido en 126 operaciones bursátiles sin cometer un solo error y ganar $350 millones en 2 semanas. En las interrogaciones, Carlson declaró que venía del año 2256 y pidió a cambio de su liberación dar información sobre el paradero de Osama Bin Laden y sobre la cura del SIDA. Cuando se le preguntó sobre el paradero de su máquina del tiempo, el hombre se negó a revelarlo, alegando que podría caer en manos equivocadas. Se dijo también que las autoridades no encontraron registros de la existencia de ningún Andrew Carlson hasta antes de diciembre del 2002. En la actualidad nada se sabe de él y el FBI niega haber arrestado a un sujeto con ese nombre. Vamos a la primera publicidad del programa y regresamos con una pirámide en la Antártida, con dimensiones paralelas y con el cráneo de un niño, mitad humano, mitad alienígena, entre muchos otros casos. Ya venimos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos nuevamente en 10 y en este bloque, monstruos en los lagos, los reptiloides y además una virgen que abre y cierra los ojos, aunque usted no lo crea. Adelante. En septiembre del 94, un joven de la ciudad de Ispica, en Sicilia, Italia, sorprendió al párroco de la iglesia de su localidad al mostrarle un video en el que había grabado la estatua de la Virgen María, en la que se podía observar cómo cerraba y abría los ojos. El padre Paolo, que ya había escuchado que algunos feligreses comentaban el mismo fenómeno, observó el video con escepticismo, pero al ver las imágenes quedó convencido y tomó el hecho como un milagro y un mensaje de la Virgen. El suceso fue luego relatado por un periodista y tiempo después el video empezó a circular por internet a raíz de que el popular conductor Don Francisco lo presentara en su programa para ser debatido. En el programa se comentó que el muchacho que realizó la grabación era muy devoto de esta imagen de la Virgen Dolorosa ubicada en la iglesia de Santa María Maggiore, en Ispica, a la que iba constantemente a rezarle para pedirle la cura a los problemas motores que padecía. Se dice que el muchacho recibía mensajes de la Virgen y que ella le había dicho que cerraba y abría los ojos porque no quería ver lo que estaba pasando con el mundo. Según se sabe, el video ya ha sido revisado y no ha sido manipulado. El padre de la iglesia es el mayor defensor de su veracidad. Sin embargo, la Iglesia Católica no ha querido manifestarse al respecto y se dice que es porque tiene dudas sobre su autenticidad. Los que no creen en este supuesto milagro y saben que no es un video manipulado, dicen que el truco está en la manipulación del foco de la cámara que, unida a la luz que da la imagen, logra este efecto de párpados que bajan. Si se observa, por momentos también la boca se ve más pequeña. Los que defienden el video dicen que a lo largo de la toma solo hay breves instantes en que el foco se va, pero hay un buen tramo en que no existe alteración alguna y se puede observar claramente la imagen abriendo y cerrando los ojos. Apariciones de la Virgen, imágenes que lloran y estatuas que se mueven son tomadas con cautela por la Iglesia y son motivo de acalorados debates entre defensores y detractores. ¿Milagro o truco? Cada quien es libre de creer o no creer. Se dice que están entre nosotros y que sin darnos cuenta son los que dominan el mundo a través de los grandes gobernantes, de personalidades de gran linaje o de aquellos que poseen influencia y poder. Son los reptilianos o reptiloides, seres de gran tamaño con apariencia de reptil erguido que debido a su odio desmedido por la raza humana gozan controlándola. Los reptilianos son seres provenientes de otros mundos que habitan la Tierra en bases subterráneas, pero bien pueden estar entre nosotros disfrazados como humanos a través de hologramas que impiden que veamos su apariencia real, que es semejante a una serpiente o una lagartija con piel verde y escamosa. Son seres de inteligencia superior que pueden comunicarse telepáticamente, poseen grandes conocimientos en ciencia, genética y tecnología, son además descendientes de una raza guerrera y son fríos y calculadores. Sobre su origen hay dos teorías en los diferentes escritos. Algunos afirman que provienen de un planeta llamado Draconia, mientras que hay quienes afirman que estos seres descienden de los Anunnakis,
seres a los que la antigua civilización sumeria señala como los creadores de la raza humana, y a quienes los ufólogos atribuyen la realización de alteraciones genéticas con el hombre primitivo para volverlo una raza más evolucionada y esclavizarlo. Los que defienden la teoría de la existencia de los reptiloides muestran como prueba la presencia de serpientes, dragones y en general reptiles en las antiguas civilizaciones, pues según dicen ellos convivieron con los humanos miles de años atrás y eran adorados como dioses. Así tenemos por ejemplo al dios azteca Quetzalcóatl, que era representado como una serpiente emplumada. En la India tenían a los Nagás, los griegos a Cecrops, mitad hombre, mitad serpiente, y en general los egipcios, los japoneses, los mayas, los mapuches, los aborígenes australianos y muchas culturas tienen como divinidades a estos seres escamosos. Pero si creen que los reptilianos son parte solo del pasado, se equivocan. Se dice que híbridos de humano y reptil habitan entre nosotros ocupando grandes puestos en la política. Son presidentes, reyes o parte de la realeza. Son grandes empresarios y líderes en diversas áreas, y su fin es servir a jefes supremos manipulando y controlando a la humanidad. Pero su control no solo radica en estar a la cabeza de grandes potencias o empresas poderosas. Se dice que dominan los medios de comunicación y que han creado las grandes pandemias, los virus y enfermedades, y han provocado las grandes guerras, golpes de Estado y la desestabilidad económica, además de estar detrás de las diferentes religiones y de muchas conspiraciones mundiales para imponer el caos entre los humanos y dominarlos a su antojo. Personajes como George Bush, Bill Clinton y Barack Obama, así como su entorno más cercano, han sido señalados como reptilianos, y al igual que personajes como Bill Gates y Mark Zuckerberg, creador del Facebook. Yo creo que es extraño, muy extraño, de que se hable tanto reptiloides, y eso es solamente en los Estados Unidos y no en otra parte del mundo. David Icke, un investigador y escritor británico, es el mayor defensor de la existencia de los reptiloides. Él asegura que una persona se le acercó una vez y le reveló todo acerca de estos seres y sus planes de control mundial, mostrándole muchas pruebas. Desde entonces ha escrito muchos libros y ha dado conferencias por todo el mundo, ganando muchos adeptos. Pero si son tan poderosos y superiores, ¿por qué no acaban con nosotros? Según Icke, los reptilianos gozan manipulándolos porque se creen una raza pura y superior, pero lo más espeluznante es que se alimentan de sangre humana. Existe un complot que encubre las miles de desapariciones de gente en todo el mundo, especialmente de niños, alimento predilecto entregado a estos seres por sus súbditos en calidad de ofrenda. ¿Locura o paranoia colectiva? Probablemente, pero lo cierto es que ya son muchos los que aseguran que los escépticos son los verdaderos ciegos, pues prefieren seguir viviendo en la ignorancia que aceptar una realidad que parece demasiado descabellada. Además del Yeti y Pie Grande, Nessie, el monstruo del lago Ness en Escocia, es quizá una de las criaturas más famosas, misteriosas y buscadas en el mundo. Muchos aseguran haber visto a este ser de enorme lomo negro, cuello largo y escurridiza fisonomía, por lo que cada año curiosos y estudiosos lo visitan con la ambición de conseguir una prueba incuestionable de su existencia. Expediciones con sofisticados equipos y simples turistas con cámaras fotográficas y de video permanecen pacientemente en las proximidades del famoso lago esperando un avistamiento de Nessie, pero aún no han tenido éxito. Pero el monstruo del lago Ness no es la única criatura que merodea lagos y bahías. Alrededor del mundo, otros lugares también han acaparado la atención turística por las supuestas criaturas que los habitan. En América del Norte, 2 lagos son famosos por esconder en sus aguas extraños moradores no identificados. El lago Champlain, que recorre el estado de Vermont en Estados Unidos hasta Canadá, parece albergar en sus aguas de más de 120 metros de profundidad a una criatura que ha sido vista innumerables veces desde el siglo XIX. Pero fue a fines de los 70 que Sandra Mansi, una ama de casa que se encontraba veraneando con su familia a orillas del lago, que logró ver un animal de color gris y marrón que emergió del agua sacando la cabeza y cuello como si fuera un periscopio, y luego pudo ver parte de su lomo. Era algo nunca antes visto y logró fotografiarlo con su cámara casera. La imagen fue autentificada por la Universidad de Arizona y es para muchos una prueba fehaciente que algún ser no registrado científicamente habita el lugar. Los pobladores lo han bautizado como Champ. En el lago Okanagan, en la Columbia Británica en Canadá, dicen que habita Ogopogo,
un monstruo cuya cabeza se asemeja a una serpiente o reptil gigante con varias jorobas y que suele desplazarse oscilante por las aguas como una ballena y puede ir a gran velocidad gracias a que posee una cola poderosa. Varias fotos y filmaciones han logrado captarla, aunque no muy claramente, lo que ha sembrado serias dudas entre los escépticos. Otro lago que según dicen esconde una criatura misteriosa a la que han bautizado como Selma es el lago Seljord en Noruega. Desde hace más de 250 años, las historias sobre una bestia mítica se han escuchado en esta zona y varias imágenes no muy legibles han circulado alimentando la leyenda. Lo describen como un animal de grandes ojos como los de los mamíferos que parece tener forma de serpiente. Lo han visto persiguiendo peces y es muy escurridizo. Los que han estudiado la posible existencia de estos extraños y desconocidos seres aún no han encontrado evidencia confiable. Afirman que muchas cosas pueden contribuir a que la gente crea ver estas criaturas. El viento, la estela de olas producidas por embarcaciones, troncos, peces, serpientes o restos de algún objeto y hasta simplemente un efecto de espejismo de verano pueden haber alimentado estas historias. Vamos a la pausa y regresamos con aliens en la Edad Media, con dimensiones paralelas y además con una pirámide en la Antártida. Ya volvemos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en 10 y en este bloque, la conspiración contra el expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Además, una pirámide en la Antártida. Y por último, vestigios alienígenas en cuadros de la Edad Media. Veamos. Hay infinidad de cuestionamientos acerca de la intervención alienígena en el inicio de las civilizaciones. Los asombrosos conocimientos sobre arquitectura, astrología, agricultura y tecnología en muchas culturas del mundo, sin aparentemente haber contado con las herramientas necesarias en el momento, lleva a muchos a la creencia que seres de otros mundos compartieron sus conocimientos con los antiguos pobladores. Estas teorías se ven reforzadas con objetos cerámicos, pinturas y escritos que hablan de seres que vinieron de los cielos. Durante la Edad Media también se han encontrado diversas pinturas, grabados e ilustraciones que parecen confirmar este contacto. Estas imágenes de dos cruzados pertenecen al manuscrito del siglo XII Annales Lauricenses y narra el intento de la toma del castillo de Sigismund en Francia en el año 776 después de Cristo. Ese día los presentes vieron una especie de disco de color rojizo que irradiaba mucha luz en el cielo. Los cristianos creyeron que era la gloria de Dios haciéndose presente y los sajones huyeron despavoridos. Pero esto es solo una muestra de las decenas de obras que causan extrañeza. En La imagen del libro francés de 1338, Le Livre des Bons Moeurs, de Jacques Legrand, hay una imagen esférica sobre los personajes que nadie sabe explicar qué es. Mucho más curiosos son los dos objetos colocados a ambos lados del cuadro La Crucifixión de 1350 que se exhibe en el monasterio de Dicani en Yugoslavia. Las figuras en primer plano parecen naves con sus conductores. Esta otra pintura de la Crucifixión es un fresco que se encuentra en la catedral de Sveti-Šovelí. También pueden observarse dos extraños objetos a ambos lados de Cristo. La Anunciación de Carlo Crivelli muestra un objeto en forma de disco que irradia un rayo de luz sobre la Virgen. Asimismo, en la pintura La Madonna de San Giovannino de Domenico, un objeto en forma de disco sobrevuela detrás de la cabeza de María. Y el cuadro El Bautismo de Jesús, del artista flamenco Aert de Gelder, muestra lo que parece ser un gran platillo volador que envía rayos de luz a las dos figuras centrales. Obras como El Milagro de la Nieve de Masolino da Panicale, La Glorificación de la Eucaristía de Bonaventura Salimbeni o La Tebaid de Paolo Uccello han sido igualmente cuestionadas por presentar objetos que nada tienen que ver con la época y que se asemejan a naves extraterrestres. Tal vez algunas simplemente son representaciones simbólicas de un poder divino glorificado, pero otras ciertamente resultan extrañas y podrían representar que, al igual como ocurre en la actualidad, objetos voladores no identificados solían posarse en los cielos sin explicación alguna.
En aquellas épocas los avistamientos eran entendidos como avisos celestiales o advertencias religiosas para conminar a los pecadores a arrepentirse y tomar el camino de Dios. Hoy sabemos que no estamos solos y hay muchos quienes han advertido estas extrañas presencias, pero seguimos sin saber qué buscan o por qué nos rondan. En el 2012 el mundo quedó impactado cuando la noticia del descubrimiento de 3 pirámides en la Antártida corrió como pólvora. Pero desde entonces poco se ha revelado acerca de este importantísimo hallazgo en el continente blanco, generando una serie de interrogantes que esperan pronta respuesta. Luego que la noticia se dio a conocer con la muestra de algunas fotografías, también se dio inicio a numerosas hipótesis y especulaciones. Pero lo más sorprendente es que la comunidad científica no ha tenido un pronunciamiento concluyente sobre si estos montes que sobresalen en esta gélida área son en realidad pirámides hechas por el hombre o simples colinas. Lo poco que se sabe es que serían 3 las pirámides encontradas, una muy cerca a la costa y otras 2 a 16 kilómetros tierra adentro. Se sabe que un equipo de expertos se ha dispuesto para estudiarlas y develar de una vez el misterio. De ser realmente estructuras construidas por el hombre, se comprobaría que hace miles de años atrás el clima en esta zona fue lo suficientemente cálido para que una civilización pudiera vivir contando con los suficientes recursos a su alcance. En el 2009, restos de polen y algas confirmaron que el Polo Sur fue alguna vez una selva tropical con altas temperaturas similares a los territorios cercanos al trópico. Pero se sabe que eso fue hace millones de años. La confirmación de la veracidad de las pirámides llevaría a plantear si hace 10.000 o 20.000 años también existió este clima favorable. Y hubo pues un deshielo, ¿no es cierto? Que hubo la oportunidad de que esto que estuvo sepultado por miles de años y nunca fue apreciado, ahora sí se puede apreciar. El lugar exacto donde se hallan las supuestas pirámides tampoco está muy claro. Tal vez porque los científicos prefieren ir con cautela antes de revelar si estamos ante el descubrimiento más sorprendente de los últimos años o son simplemente pirámides geológicas. Y es que, de ser cierto, el descubrimiento podría alterar la historia de la humanidad y modificar todo lo que se da por sentado. Han pasado 50 años desde su asesinato. Su muerte dio origen a uno de los enigmas civiles más famosos del siglo pasado. John Fitzgerald Kennedy, el hombre que tuvo en sus manos la posibilidad de cambiar para siempre la historia política y social de los Estados Unidos, sigue siendo tema de decenas de especulaciones que conducen a una sola palabra: conspiración. Lo que parece ser el relevo de poder mejor orquestado del mundo tuvo su fatal consecuencia el 22 de noviembre de 1963, cuando a las 12:30 del mediodía el presidente Kennedy recibió 2 disparos mientras viajaba en su limusina descapotada junto a su esposa Jackie y una comitiva por la plaza Dealey en Dallas. El gobernador John Connally también fue herido en el atentado. Tras la confusión, posterior traslado al hospital y declaración oficial de la muerte de John F. Kennedy, un gran contingente policial y del servicio secreto se movilizó en busca del asesino. Pocas horas después, Lee Harvey Oswald, un marxista confeso, fue presentado ante la prensa como el único responsable del asesinato del presidente. Pero lo que hasta entonces se tomaba como un asesinato perpetrado por un loco comunista dio un giro de 180 grados luego que Oswald fuera asesinado por Jack Ruby, una oscura figura de Lampa, mientras se le trasladaba a la prisión. ¡Le dispararon! Este hecho dio inicio a una serie de especulaciones en torno a la conspiración. Para apaciguar las aguas, el sucesor de Kennedy, Lyndon B. Johnson, formó la Comisión Warner, encargada de evaluar e informar sobre los hechos que rodearon el asesinato. Pero lo que hizo la comisión fue levantar un muro inquebrantable con el que se evitó todo posible acceso de personas ajenas, apoderándose de toda posible prueba o información existente. En 1964, la Comisión Warren concluyó que se hicieron 3 disparos desde la ventana del 6º piso del almacén de textos escolares, que una de las balas que hirió en el hombro y cuello al presidente Kennedy también impactó al gobernador Connally, y que todos los disparos fueron hechos por Lee Harvey Oswald. También concluyó que no hubo conspiración alguna y que el asesinato de Oswald por parte de Ruby fue hecho sin apoyo de la policía.
Esas conclusiones dejaron poco satisfechos a muchos, sobre todo porque otras investigaciones aseguraban que por lo menos 4 disparos se habían realizado en el momento del atentado y que por la posición en que se supone se encontraba Oswald era imposible que hubiera actuado solo, por lo que un segundo hombre debió haber disparado desde otro ángulo. En 1967, el fiscal de New Orleans, Jim Garrison, que había recopilado una serie de pruebas, gracias a muchos colaboradores, presentó a Clay Shaw como parte de la conspiración para matar a Kennedy. El sujeto fue sometido a un juicio y pese a que Garrison presentó por primera vez la famosa grabación Zapruder, en donde una cámara casera captaba el preciso instante del asesinato y otras pruebas concluyentes, Shaw fue absuelto a las pocas horas. Garrison declaró que el presidente Kennedy fue asesinado por su ablandamiento frente a Cuba y por sus ideas pacifistas, que incluían un acercamiento con la Unión Soviética. Afirmó además que detrás de todo este complot se encontraba la CIA y que Oswald no era más que un chivo expiatorio que alguna vez perteneció al servicio de inteligencia de los Marines. Garrison también reveló que no existían pruebas de los interrogatorios, que muchas de ellas habían desaparecido en diversos incendios, incluso los reportes de los médicos que vieron al presidente en el hospital. Respecto a de dónde provinieron las balas, el fiscal declaró que decenas de testigos aseguraron que provinieron de un muro de piedra del montículo de hierba, pero las autoridades siempre señalaron que provinieron del edificio de textos escolares. Además de estas revelaciones, otros hechos fueron cuestionados por años, como que la limusina de Kennedy haya sido mandada a limpiar casi de inmediato, que haya testigos que afirmaron ver a Oswald en el comedor del segundo piso como él lo afirmó, o que el asesino de Oswald haya pedido en repetidas ocasiones ser trasladado a otra prisión debido a que temía ser asesinado por personas que eran parte de una conspiración. Entre las teorías de conspiración, muchos señalan a Cuba, Rusia y hasta el entonces vicepresidente y luego sucesor de Kennedy, Johnson, como uno de los artífices de este complot, junto a altos mandos de la CIA y otras personalidades de la política que pretendieron detener la innovadora política del carismático líder. 50 años después aún no sabemos quién o quiénes conspiraron contra su vida. Vamos a la publicidad y regresamos con Dimensiones Paralelas y con el cráneo de un niño, mitad humano y mitad alienígena. Ya regresamos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Seguimos en 10 con Extraño, Muy Extraño, 7ª parte, y en este bloque, Dimensiones Paralelas, y con el fantasma en la casa de las 7 chimeneas. Veamos. Sus paredes esconden historias de amores prohibidos y asesinatos. Es la casa de las 7 chimeneas, una gran mansión madrileña que hoy es la sede del Ministerio de Cultura y por cuyos rincones transitan sus antiguos ocupantes que se niegan a abandonarla. En esta casa construida a finales del siglo XVI, vivía una hermosa dama de nombre Elena que dicen era una de las tantas amantes del rey español Felipe II. Cuentan que para acallar los rumores, el soberano arregló el matrimonio de la joven con un militar perteneciente a una de las familias más nobles del país, los Zapata. Pero la pareja no pudo disfrutar mucho tiempo de la convivencia porque poco tiempo después el joven tuvo que partir a la guerra de Flandes, de la que nunca regresó. Sola en el palacio, la bella Elena recibía visitas secretas del rey que iba encubierto, hasta que un día fue hallada muerta en su habitación. Unos dicen que se suicidó, otros que la mató el rey, pues ella le reclamó su futuro matrimonio con Ana de Austria, y otros dicen que fue esta última que la mandó a asesinar para sacarla del camino del rey. La leyenda cuenta que el cadáver desapareció y que fue su padre el que lo escondió para evitar el escándalo. Se dice que algunas noches neblinosas, la joven aparece vestida con un vestido blanco caminando por los techos llevando una antorcha, y que por momentos se le ve golpeándose el pecho. ¿Y qué cosas son los fantasmas? Los fantasmas son las personas que han tenido una muerte violenta, ya sea por un asesinato, por un suicidio o por un crimen o un accidente de fatalidad inmediata, ¿no? Lo sorprendente es que otros ocupantes han muerto también trágicamente en este lugar. Primero una joven apuñalada en su noche de bodas y luego un mayordomo del marqués de Esquilache que fue asesinado cuando la turba enfurecida acudió al palacio a linchar al noble marqués. Lo más escalofriante es que a finales del siglo XIX la casa fue remodelada para ser la sede de un banco
y durante los trabajos se encontró en los muros del sótano el esqueleto de una mujer y a su lado monedas de la época de Felipe II. Posteriormente, en 1960, durante otra reforma, se halló el esqueleto, esta vez de un hombre, tras las paredes del edificio. Se dice que además de la mujer del tejado, ruidos extraños y escalofriantes presencias merodean por la casa, presumiéndose que se trata de aquellos que fueron trágicamente emparedados en la funesta mansión. Seguramente más de una vez nos hemos preguntado qué hubiera pasado con nuestra vida si no hubiéramos tomado ciertas decisiones o si algún acontecimiento no hubiera ocurrido. ¿Saben que existe la posibilidad de que nosotros mismos podríamos estar viviendo en un mundo o varios mundos paralelos en otra clase de realidad? A eso se le llama universo paralelo y se refiere a la posibilidad de la existencia de una o varias vidas alternas en las que somos nosotros mismos, pero no nos suceden las mismas cosas o no hacemos las mismas cosas. Suena complicado, pero hasta los científicos más reconocidos están convencidos que existe este universo paralelo. Albert Einstein fue uno de ellos. Él especuló sobre la existencia de una realidad alternativa que coexiste en diferentes líneas temporales. No sabemos si se trata de una sola realidad alterna o de varias, es decir, de un multiuniverso. En ese caso, existirían varias versiones de cada persona en estos mundos, pero con vidas y destinos diferentes. Estos mundos pueden ser totalmente desiguales y otros son idénticos. Quiere decir que mientras que tú eres joven acá, puedes estar viviendo paralelamente una vida en la que eres viejo y otra en la que estás muriendo y una en la que empiezas a nacer, una en la que eres soltero, otra en la que eres casado, otra en la que eres exitoso, una en la que eres un perdedor. Los cosmólogos dicen que nuestros otros yo viven más allá del mundo como lo conocemos, pues el universo es infinito y puede prolongarse en diversas direcciones. Ellos lo explican como que todos somos un patrón de átomos y que estos se pueden repetir incontables veces. Hay algunos que incluso piensan que ya que el universo está en expansión, esas dimensiones también lo están y que pueden dividirse a partir de cualquier hecho. Por ejemplo, en este universo alguien puede estar en un restaurante eligiendo una entrada y su otro yo en otro universo puede estar en el mismo restaurante decidiendo pedir otro aperitivo y en otro solo elige tomar café. Eso nos pone ante infinitas y complejas posibilidades si tomamos en cuenta cuántas decisiones pequeñas o grandes tomamos a lo largo de nuestra vida. Para los psíquicos o los que creen en lo paranormal, en algunos de estos universos paralelos habitan los espíritus, demonios o seres de luz, y creen además que existen ciertos nexos o portales que les permiten comunicarse con ellos o ser vistos brevemente por los que tienen este tipo de capacidad. Estos portales se pueden encontrar regados en todo el planeta en lugares específicos. Si esto fuera cierto, ¿sería esta la explicación de la existencia de lugares fantasmales? ¿Puede ser que al morir pasamos a otro universo y al sentirnos conectados aún a este mundo, nos manifestamos a través de estos portales? Aunque matemáticos y científicos dicen que al menos por ahora es imposible conectarnos con nuestros otros yo de los otros universos, en Internet se pueden encontrar diversos relatos o testimonios de personas que parecen haber experimentado contactos con esos otros mundos. Personas que de pronto se han visto en un mismo lugar pero viviendo otra realidad, o incluso que han estado en una calle y de pronto se han trasladado al pasado, cuando aún no había una ciudad allí y era un lugar desolado. Este parece ser un tema con muchas aristas y muchas incógnitas, y aunque la ciencia y la tecnología avanzan vertiginosamente, los estudiosos creen que aún estamos muy lejos de encontrar la solución a este enigma. Hoy en Internet y especialmente en YouTube podemos ver innumerables videos en donde observamos hechos y fenómenos sobrecogedores. Muchos de ellos parecen bastante reales e impactantes y es difícil descubrir si han sido manipulados o son parte de un bien elaborado montaje. A continuación revisemos algunos de estos videos que han logrado impactar a muchos cibernautas. Juzguen ustedes si son verdaderos o falsos. En Chile, una fotografía tomada luego de un accidente en una carretera impactó al país sureño. En ella, el supuesto espíritu de uno de los fallecidos se miraba a sí mismo tirado en el suelo. Simplemente escalofriante.
Sin embargo, habría que preguntarse la veracidad de esta fotografía, porque ahora con las técnicas de computación, definitivamente, en cualquier cuadra de la avenida Wilson, podría ser el más perfecto foto de un espectro. Lo más probable es que el siguiente sea un video trucado, como muchos que circulan por internet, pero la curiosidad provoca que se conviertan en virales. Se trata de una grabación de unos chicos en Japón en el que divisan a una pálida mujer en el fondo del lugar, pero lo espeluznante es que el espectro los sigue hasta el metro. Este último video es tal vez uno de los que más impactan en YouTube y es presentado como un posible caso de teletransportación o como la aparición de un ángel, video trucado o fenómeno paranormal. Cada quien es libre de creer o no creer. Su hallazgo aún tiene un velo de misterio y una antigua leyenda lo precede. Se trata de un cráneo de 900 años de antigüedad y sus defensores aseguran que es la prueba irrefutable de la existencia de otros seres. En la década de los 30, una joven estadounidense de familia mexicana encontró en una cueva de una zona llamada Barrancas del Cobre, al sur del estado de Chihuahua, en México, 2 esqueletos bien conservados. La muchacha los desenterró y llevó al lugar donde acampaba. Pero durante la noche la tormenta diseminó los restos y solo pudo hallar los 2 cráneos que guardó consigo hasta su muerte, a mediados de los 90. Luego de esto, un familiar entregó los cráneos a los esposos Ray y Melanie Young. Ella era enfermera de cuidados neonatales y de inmediato notó que el cráneo más pequeño no era normal y decidió entregarlos a los investigadores Lois Pye y Mark Bean. Hi, I'm Lloyd Pye, and this is an exact stereolithographic copy of the famous Storchild skull. De inmediato notaron que el cráneo más pequeño era visiblemente diferente a un cráneo humano normal. Tras algunos estudios determinaron que presenta un grosor mucho más fino que un cráneo normal, pero su dureza era 2 o 3 veces mayor. Era ligero, tenía abultamientos a ambos lados de los ojos, carecía de protuberancia occipital externa, donde se adhieren los músculos del cuello, tenía músculos masticadores reducidos, cara chata, cuencas oculares poco profundas y los ojos se situaban en medio de la nariz en vez de arriba. El equipo de investigadores sometió ambos cráneos a varios estudios realizados por empresas especializadas en genética de los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido durante el 99, el 2003 y el 2010, que incluyeron rigurosos y avanzados análisis. Los primeros estudios del proyecto Niño de las Estrellas descartaron su parentesco y concluyeron que el cráneo más grande pertenecía a un ser humano femenino, pero el más pequeño tenía características únicas que descartaban mutaciones o anomalías físicas. Su ADN mostraba ser solo parcialmente humano. Lo extraño es la conformación morfológica, la forma de los cráneos, que francamente no son humanos. La conclusión del Dr. Pye fue que nos encontrábamos ante un ser que no es totalmente humano, es decir, un híbrido humano alienígena. Él cree que 2 seres extraterrestres procrearon un descendiente y lo colocaron dentro de una mujer humana mediante conocimientos genéticos muy avanzados para ese tiempo. ¿Verdad o fraude? Tras largas y tediosas pruebas genéticas, el proyecto del Niño de las Estrellas sigue siendo un enigma ante el que la ciencia no ha dado todas las respuestas. Se espera que en el futuro una recuperación completa de la información genética del cráneo devele de una vez por todas este misterio. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Chao.